Saludo muy especial para todos en esta hora. Voy a pasar dándole respuesta a dos preguntas que me han hecho brevemente para pasar entonces al estudio de prosquineo y latreado. ¿Por qué al Hijo de Dios lo adoraron? Primero, el hermano Joseph me dice una pregunta que por qué cuando fueron a entregar los hijos de Saúl, entre esos se dice que estaban los hijos de Mical, si en realidad Mical nunca tuvo hijos. Bueno, si usted ahora mira las versiones ya actuales, usted no va a encontrar que hable ya acerca de Mical, sino que dice Merab, porque estos hijos en sí eran los hijos de Merab, no de Mical. El hecho de que la hayan traducido en La Reina 1960 es porque cuando alguien moría, automáticamente los hijos de esa persona que tenían acogida o eran adoptados por una familia o por un familiar, entonces ellos ya pasaban a llamarse los hijos de esa persona que los acogía. En este caso, lo que hizo Mical es que acogió los hijos de su hermana, acogió sus sobrinos, y entonces ahí ya se les daba el nombre de que ya eran hijos de Mical y no de Merab. Esto lo vemos nosotros, y es algo en particular en un caso que sucedió en la Biblia, cuando alguien se casaba y moría el hombre, entonces la viuda, el hermano del que murió, tenía el derecho de tomar la viuda, casarse con ella para levantarle descendencia a su hermano. Así que los hijos que nacían no eran hijos, no eran contados como hijos del que tomó a la mujer viuda, sino como hijos del difunto. De hecho, hubo un caso donde uno de ellos se negó a que pasara eso y no le quiso levantar descendencia a su hermano y fue castigado por Dios. Entonces queda claro de que en realidad no eran los hijos de Mical sino de Merab, sino que se dice Mical porque fueron acogidos por Mical cuando Merab, su madre, murió. Y claro, en otras versiones, si usted lo va a mirar, ya no está el nombre Mical, sino que está Merab. Otro hermano me hizo una pregunta acerca de Isaías 48:15 que da un poco como de humor. Este texto no solamente se lo han pasado a él, sino casi a todos los hermanos les han pasado este texto, y las personas que quieren apoyar una pluralidad en Dios siempre van a dar este texto. Lo curioso del caso es que solamente dan ese texto, este versículo, no dan nada más, no van ni adelante ni atrás, ahí se quedan, no, ahí nosotros nos quedamos. Pero si fueran a la parte de atrás, desde el inicio se darían cuenta de que viene hablando. Viene hablando del pueblo de Israel que estaba muy confiado en Jerusalén, tenía su confianza en las murallas, y porque tenían un Dios, porque como lo tenían como un Dios del Dios botiquín, que solamente voy a él cuando lo necesito, como cuando tenemos botiquín en la casa, y bueno, cuando lo necesitamos solamente visitamos el botiquín, de resto no. Así tenía el pueblo de Israel a Dios. El pueblo de Israel cayó cautivo en Babilonia, fue llevado cautivo a Babilonia, y en Babilonia Dios levantó un rey que llama Ciro, que por medio de él fue que efectuó la liberación otra vez del pueblo de Israel para que volviera a su tierra y para que volviera otra vez a reconstruir el templo y adorar en el templo. Pero no es que esté hablando en Isaías 48:15, no es que esté hablando de otro divino o de un hijo, porque muchos dicen que ese era el hijo que esté hablando ahí. En primer lugar, está hablando desde Babilonia, y en los tiempos de Babilonia no existía el hijo, ni tampoco el hijo fue enviado a Babilonia. Vemos que el hijo fue enviado fue cuando ya había nacido de mujer y bajo la ley. Así que enviado, estamos un poquito equivocados y algunos que dan esa interpretación en esa parte. Cuando la Biblia dice que Dios envió a su hijo, Gálatas 4:4 dice que lo envió ya nacido de mujer y bajo la ley. Así que ese panorama, esa perspectiva que muchas veces nos han pintado de que es que el hijo lo tiraron así a la tierra y que así fue que fue enviado, no. Estamos hablando de lo que nació de María, de la humanidad. Por eso dice, nacido de mujer y bajo la ley. Así que la única manera y el único lugar donde fue enviado el hijo primero fue a Israel, no a Babilonia. No hay un registro donde diga, o una profecía donde diga que en el momento en que llegue
Israel a cautiverio, entonces va a llegar allá el hijo y va a estar allá, no sé haciendo qué, porque en realidad de ahí no se registra nada más. Lo que se registra es que Israel salió de Babilonia gracias a la mediación que hizo Ciro, y Ciro fue usado como un instrumento para sacar el pueblo de Israel de la cautividad en la que estaba allá en Babilonia. Si nosotros lo leemos en el lenguaje actual, vamos a encontrar que ahí no dice ni hijo, ni dice espíritu, no dice nada. Simplemente está hablando de que Dios le hace una reprensión a Israel por estar muy confiados en ellos mismos, en sus murallas, en su adoración en el templo, y que no estaban haciendo las cosas bien. Entonces caen cautivos en Babilonia, pero Dios usa un instrumento que es el rey Ciro, que aunque era un dios pagano, que quizás no tenía las mismas creencias que ellos, Dios usa a este rey para que ellos retornen de nuevo a su tierra y se restaure de nuevo la adoración. Vamos entonces, mis hermanos, a hablar acerca de prosquineo y latreao. ¿Por qué el Hijo de Dios fue adorado? Porque muchos me han dicho, hermana, lo que pasa es que la Biblia dice que el Hijo de Dios fue adorado. Y si notamos algo, si somos muy detallistas, tenemos que ser muy detallistas en el momento de leer, no solamente buscar lo que yo estoy creyendo, porque si usted busca lo que usted está creyendo solamente, va a ignorar el contexto y lo que está ahí alrededor de ese texto al que usted le quiere buscar pluralidad, supuestamente. Cuando siempre se le daba la adoración a Jesús, y le decían, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Vemos que hijo de Dios significa humanidad, es decir, estaban viendo una humanidad que viene del linaje de David, es decir, están viendo el Mesías. Por eso hay dos palabras en el griego, que es prosquineo y latreao. Estas dos palabras, prosquineo y latreao, significan adoración traducidas al español, pero prosquineo en el original no significa adoración, significa reconocimiento, reconocer a alguien superior. Ejemplo, cuando llegó Abraham se inclinó, reconoció, dice adoró. En unas versiones dice adoró a los que estaban en ese lugar donde él había llegado. Cuando Abraham llega a ese lugar dice y se inclinó, adoró, reconoció, porque ahí está la palabra prosquineo. Así que hay una palabra que es prosquineo, que significa reconocer a alguien superior, y hay una palabra latreao que significa servir, adorar a Dios. Esta palabra latreao se da solamente para Dios, y esta palabra prosquineo de reconocimiento se da solamente para el rey de Israel, a quien se le reconocía como el verdadero rey de Israel, el rey que merecía reverencia, el rey que merecía reconocimiento, pero no como deidad, porque la única deidad que existe es Dios. Ahí se llega a aclarar un poquito el panorama cuando nosotros vamos allá en Hebreos, donde dice, adórenle en todos los ángeles de Dios. Y como nosotros tenemos la perspectiva de que adorar es inclinarnos, adorar es dar culto, que adorar es lo que hacemos, el homenaje que le damos a Dios, entonces decimos, también mira, entonces este es divino porque se dice que adórale en todos los ángeles de Dios, entonces también hay que adorar, entonces es divino también. No, 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 no. Aquí la adoración solamente es para Dios, y el reconocimiento de que Él es el verdadero Mesías, de que Él es el Rey de Israel, porque si ustedes miran más arribita dice que le hiciste poco menor que los ángeles, y a lo que se le hizo poco menor que a los ángeles no fue otro divino sino al hombre, como lo dice en Salmo 8. Así que lo que hizo el escritor de Hebreos es que empezó a tomar meros escritos de allá de los salmos y aplicándolos al Mesías, primero para que se dieran cuenta que las promesas que le habían sido dadas a David se cumplían ahora en su descendiente. Entonces cuando dice adórenle en todos los ángeles de Dios, está diciendo reconózcanle como el verdadero Mesías, y todos aquellos que decían verdaderamente tú eres hijo de Dios, es decir, al hacerle la adoración no es que le estaban adorando como Dios o como otro divino, sino que decían
eres hijo de, para los judíos y los cristianos, volvemos a recordar, hijo de Dios no significa divino, significa humano que hace la voluntad de Dios, o aquel que venía del linaje de David y tenía el derecho de sentarse en el trono de su padre, como le dijo el ángel a María. Dios le dará el trono de David, su padre. Así que la perspectiva del pueblo de Israel es que este hijo, este Mesías, este hijo de María y de José, simplemente era del linaje de David y que tenía el derecho de reclamar el trono. Muchos no le creyeron, no lo recibieron como Mesías, no lo recibieron como rey de Israel, pero otros sí lo hicieron. Así que cada vez que ellos reconocían, por eso es que Jesús le pregunta al ciego que fue sanado, que era ciego de nacimiento, y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces él dice, ¿quién es, Señor, para que crea? Oiga, no le conocía, así que los israelitas no tenían ningún conocimiento de que fuera otro divino ni nada, ni siquiera como Mesías lo conocían. Entonces dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Entonces le dice Jesús, el que habla contigo, yo soy el que habla contigo, ese es. Entonces le dice, entonces le adoró, es decir, le reconoció como hijo de Dios, y reconocerle como hijo de Dios no es reconocerlo como otro divino, ya que hijo de Dios significa todo aquel que tiene el derecho de sentarse en el trono de David porque es descendiente de David. Así que le reconoció como el verdadero rey de los judíos. Por eso cuando murió se colocó, cuando murió Jesús se colocó en 3 idiomas: he aquí el rey de los judíos. Ahí no dice, he aquí el segundo divino de los judíos, he aquí el divino de los judíos. Nunca habrían podido matar un divino porque la deidad no muere. Así que lo que gira en todo esto y la perspectiva del pueblo de Israel es que era el Mesías que había llegado, y Mesías no significa divino, significa ungido. Así que no es que hayan visto deidad. La Biblia en Hebreos dice que estaba velada. Ese cuerpo es un velo. Vuelvo y les reitero. Este cuerpo es un velo y ustedes no pueden ver mi alma. Yo me doy a conocer y conocen mis palabras porque yo utilizo este medio, este cuerpo, para darme a conocer a ustedes. Así que cuando dice Hijo de Dios, no significa que lo reconocieron como hijo de Dios y que lo adoraron como otro divino. Eso es una creencia grecorromana helenística donde se cree que Dios es como Zeus, que puede engendrar otros dioses y que los otros salen semidioses. Esa es una creencia pagana. La iglesia y los cristianos y los judíos no tenían creencia de que Dios se fuera a reproducir, y mucho menos en una humana, para que saliera un semidios. Simplemente estamos hablando de que de la descendencia de David se le cumplió la promesa a David de que de él saldría alguien que se sentaría en su trono y sería el Mesías. Y listo, vino, se le cumplió esa promesa a David, y todo mundo entonces, algunos, no todo el mundo, algunos lo reconocieron como el verdadero linaje de David que tenía derecho a reclamar el trono, y otros no lo reconocieron como Mesías. Le decían, era un impostor porque no tenía las características del verdadero Mesías. Así que prosquineo y latreado, cuando usted escuche que dice en la Biblia, y le adoraron, muchos dicen, hermanas, que le adoraron es porque él era Dios. Hermano, por favor, usted en estos momentos sabe, nosotros en este momento sabemos que es Dios manifestado en carne, pero lo que veía el pueblo de Israel no era deidad. Lo que veía el pueblo de Israel era un humano, y estaba totalmente prohibida la adoración como Dios a un humano. Así que esa adoración no tiene nada que ver con deidad, porque la deidad no se veía. Es más, el mismo Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre, oiga, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, ahí sí ustedes van a entender que yo soy y que nada hago por mi propia cuenta. Pero eso lo vinieron a entender y conocer ellos fue después de que fue crucificado, de que hubo la resurrección, como dijo Tomás, Señor mío, lo reconoció como el Mesías y como Dios. Y Dios mío,
pero antes no. Así que todo aquel que llegaba a decir y reconocerlo como hijo de Dios y adorarlo era porque lo reconocía como el verdadero rey de Israel. Yo les decía, nosotros ahora tenemos un conocimiento de que Él es Dios manifestado en carne, pero yo no puedo trasladar ese conocimiento allá y decirle, sí, como yo sé que Él es Dios manifestado en carne, entonces ellos en ese tiempo también lo sabían. No, no podemos saltarnos lo que dijo Jesús. Es después de que el Hijo del Hombre sea levantado que entenderán que yo soy y que nada hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Es ahí donde ya se empieza a conocer y Pablo empieza a predicar. De hecho, Pablo dice que Dios fue manifestado en carne y empieza a dar algunas enseñanzas acerca de que el que estaba dentro de esa humanidad era todo Dios, pero desde antes no. Pero sin embargo, Pablo sigue haciendo la diferencia entre Señor, Rey de Israel, humanidad y entre deidad. Por eso dice, para nosotros sin embargo hay un solo Dios que es el Padre. En esa palabra Padre encierra que es deidad, o sea que solamente el Padre es deidad. Y luego dice, y un Señor, hablando de su humanidad, del Rey de Israel. Dios es Padre por su deidad y viene a ser Señor solamente sobre Israel por su humanidad. ¿Por qué solamente sobre Israel? Él en su deidad es Señor de toda la tierra, pero en su humanidad viene a ser solamente Rey sobre Israel por ser del linaje de David. Así que aquí está la diferencia entre proskineo y latreao, dos palabras que al traducirlas al español las colocaron como adoración, pero si nosotros las vemos en el lenguaje original, vamos a ver que proskineo no significa adorar como si fuera un divino, como si fuera deidad, sino que significa reconocimiento. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes.